Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este nuevo proyecto, Ecuador Play Podcast, el número 1. Y esta vez nos encontramos con un invitado especial, porque especial lo digo por la siguiente manera. Este es una reapertura a que políticos, artistas, gente que quiera estar aquí, compartir sus experiencias, hablar sobre varios temas, lo puede hacer. Y de primera mano tenemos al candidato Eduardo del Pozo. Él es candidato para la prefectura de Pichincha. Bienvenido, Eduardo. Bueno, gracias por la invitación, realmente, Raúl, y qué honor para mí estar reinaugurando este espacio, felicitar yo creo que es un medio de comunicación ya el que han construido, y felicitarles por este gran esfuerzo que están haciendo y mantenernos al tanto día a día con la información que se necesita, ¿no? Muchísimas gracias por tus palabras, Eduardo. Usted fue el concejal más joven a los 28 años, si no me equivoco, en el 2014 más o menos. No sé si el más joven, creo que había alguien un poquito más joven, pero sí uno de los más jóvenes que ha tenido el municipio de Quito en general. Yo entré a los 28 años a la concejalía en el 2014 y 2 añitos después incluso tuve la oportunidad de ser vicealcalde en el 2016. Por 2 añitos tuve la oportunidad de ser vicealcalde, luego reelecto como concejal rural y bueno, pues ahora como candidato a la prefectura de Pichincha. A ver, saquémonos de una duda, porque, por ejemplo, si yo voy acá a la señora de la tienda y le digo, ¿usted qué piensa que hacen los concejales? Y con todo el respeto le digo, ¿no? Correcto. Van a decir, no, es que no hacen nada, son unos vagos, no sé qué. ¿Qué hace un concejal en el municipio de Quito? Correcto. Qué buena pregunta, porque es importante que la gente, digamos, entienda un poco la dinámica de cómo funcionan cada una de las instituciones, y cada una es un mundo aparte. El municipio, así como el gobierno nacional, está distribuido por ejecutivo y legislativo. El presidente es el ejecutivo, que tiene sus ministros, ¿no es cierto? Y hay un poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, que hace las leyes. A nivel local, los gobiernos autónomos descentralizados, llámese municipios, también tienen esta misma distribución. Entonces tienes un alcalde, que es el ejecutivo, y tienes 21 concejales, que son el legislativo. ¿Y el legislativo qué es lo que hace? Es justamente lo que hace la Asamblea Nacional: legislar, hace las normativas, las ordenanzas y fiscaliza al Ejecutivo. Con la única diferencia, y es que tú le tienes al alcalde presidiendo las sesiones del Consejo. Entonces, eso requiere, esta particularidad requiere de mucha mayor madurez política y si se quiere llamar así, de tratar de despolitizar el Consejo, porque si no le conviertes en un tema invivible. Imagínate que el presidente de la República esté semanalmente sentado con los señores asambleístas. Sería una masacre. Sí. Sería una masacre y sería un país ingobernable realmente. Y esto pasa, y hago este análisis, este comentario, digámoslo así, esta explicación, porque cuando el Consejo Metropolitano ha llegado a polarizarse, pasó en la etapa Rodas, pasó también en la etapa Yunda. Cuando sucede esto, el Consejo Metropolitano se convierte en un órgano demasiado político. ¿Ya? Y entonces eso hace que se paralicen proyectos, se paralicen ordenanzas, no se paralice la ciudad, porque finalmente las empresas públicas hacen que de una u otra manera funcionen las cosas, pero hace que se complique la cosa, ¿no? Y también de una u otra manera, por otro lado, viéndole la parte positiva, desde el ámbito de la fiscalización permite mucho más control a los alcaldes. Porque si es que algo está haciendo mal, es facilito caerle a esa semana, porque lo tienes ahí sentado al frente. Claro, como todas las semanas. Entonces le puedes decir, oiga, pero ¿qué está pasando con este tema? ¿Qué está pasando con este tema? Démonos un informe de esto. Entonces eso es un tema que genera mucho más cercanía, con sus pros y sus contras. Y a ver, entonces, ¿por qué saltar desde la concejalía hacia la prefectura? ¿Por qué no hacer el salto, por ejemplo, desde la concejalía hacia la alcaldía? Me han hecho muchísima esa pregunta. Creo que muchos esperaban verme candidato a alcalde. Y qué halago. Pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. A ver, pasar de ser concejal, de hacer las ordenanzas y de fiscalizar, que es un tema que a mí me ha encantado, porque de paso topo el tema, soy abogado.
de los abogados y tribunales de juzgados de la República del Ecuador, ¿no? Así dice el título. Pero evidentemente el sueño de un abogado no solamente es ejercer, sino que también cuando pasas a ser legislador pasas a construir la normativa, construir las ordenanzas, y eso evidentemente es como un plus, digámoslo así, ¿no? Ya no pasas a ser el que ejecuta las leyes, sino al que las construye. Entonces, fue muy bonito esta etapa de concejal y de hacer normas, pero te queda un sinsabor de boca el no poder hacer obras, el no poder terminar de ayudar y ver cómo malos gestores, malos gerentes o malos alcaldes, por negligencia, por incapacidad o por desconocimiento también, evidentemente no dan soluciones a los muchísimos problemas que existen en la ciudad. Entonces te sientes atados de manos y dices, no es suficiente con legislar, no es suficiente con fiscalizar, ¿no? Y entonces decido dar ese paso y ese salto para convertirme en un ejecutor. Y por eso un salto a la prefectura. ¿Por qué a la prefectura? Y ahí entró tu pregunta. ¿Por qué no a la alcaldía y por qué a la prefectura? Porque la prefectura ha estado mucho más tiempo votada que la alcaldía. A ver, ahí hagamos un corte ahí. ¿Cómo ve usted entonces la administración de Paula Pavón? Porque usted dice ahorita que la prefectura ha estado abandonada. ¿Cómo ve usted? Yo creo que el último prefecto racional que tuvimos fue Federico Pérez. Luego de él han venido los amiguis heredándose entre ellos la prefectura de Pichincha. Y con nombres y apellidos. El señor Ramiro González le heredó a su viceprefecto en aquel entonces, el señor Baroja. Claro. Terminó ese periodito de año y piquito, ¿no es cierto? Y después se religió. Y después entra su novia, la Paula Pavón. Y esto no me estoy inventando yo, ¿no? Esto era público y notorio, y pregunten a cualquier persona en el Consejo Provincial, ¿no? Entonces, han sido muchísimos años de abandono de la prefectura de Pichincha, y que se han enraizado y se han profundizado los últimos 4 años con mucha más fuerza. Ese abandono se ha sentido con más ganas estos últimos 4 años, en donde la prefectura se ha convertido en la sede política de una organización, en donde todas las decisiones o todo lo que se hace solamente tiene que ver con el círculo cercano de la prefecta. Pero contratos para los panas. No del todo, porque al final tenemos un mural de $500,000. Construido por el pana, y allá vamos, ¿no? Más allá de las formas, que me encanta que topes el tema, pero lo construyó el señor Egues, pues. El señor Egues, fan número 1 de la Revolución Ciudadana del correísmo. Primero que saltó a gritar a los 4 vientos, ¿por qué te ponen el grisete? Señor, porque era la que incendiaba desde la prefectura de Quito, de la prefectura de Pichincha, a toda la provincia para paralizar el país. Pues por eso tenía el grisete, ¿no? Porque desde la institucionalidad uno tiene que proteger al país, a la provincia, a la ciudad, defender las instituciones, no generar más caos de lo que ya existe. Entonces, lo que ha hecho la prefectura realmente es caótico. Donde topa sale pus. Donde ves son contratos con los panas o mala administración. Topaste el tema del mural, $500,000. Sí, a ver, vamos a eso. Ese tema del mural es interesante. Quisiera, verá, ahorita le voy a mostrar la foto del mural. Quiero que usted me diga lo primero que se le cruza por la mente. Ahí está. Híjole, a ver, ¿puedo opinar sobre me gusta o no me gusta? Me parece feo. Dígalo aquí, tenemos libertad de expresión. Libertad de expresión. Le gusta. A ver, hay un tuit del señor Pavel Egues cuando le meten preso a la señora Pavón, cuando le ponen el grisete y le meten preso. Ese tuit es la foto, ¿no? Él le hace un dibujo a la señora prefecta y dice: señora prefecta, que estoy consternado, ponga esto, las libertades de las mujeres, y le dibuja a la señora. Esa misma foto veo en este mural. Es decir, le dibujó el señor a la prefecta en este mural. O sea, eso intentó hacer por lo menos. Le dejó dejar inmortalizada a la señora en el mural. Ya, y si usted llegara a la prefectura, ya, digamos en el supuesto a futuro, que usted llega a la prefectura, ¿bajaría el mural? ¿O lo dejaría ahí en la... Yo hablo de prioridades. Depende cuánto me cueste de dar de baja un mural de estos, ¿no? Más allá de que los temas artísticos tienen una valoración súper subjetiva en términos de si les gusta o no les gusta, a la gente, acordarás del Pikachu, ¿no es cierto? Algunos les gustaba, otros no. A algunos les puede gustar el mural, otros no. Si es que cuesta mucho, prefiero dejarlo ahí porque hay otras necesidades y otras prioridades
Yo no lo hubiera construido, no hubiese gastado $500,000 porque eso es botar a la plata a la basura cuando existen otras necesidades. Porque cuando nos pusieron ese mural de $500,000 más o menos, y después otros $500,000 adecentando abajo la plaza para echarle una barrida, una pintada y cambiar las plantitas, nos cobran otros $500,000 con otro contrato a los panas. A ver, el mural ya tuvo su costo, ¿no? Pero me está diciendo que ahorita que... Abajo. A la parte... Sí, nosotros hicimos justo un TikTok de eso, correcto, un video en el que estaba toda una porquería. Y después de eso, porque también salió otro influencer también a mostrar que eso estaba una cochinada, ahí sí limpiaron. Esa limpieza costó $500,000. No la limpieza, la pintada y la cambiada de plantitas y poner un muro unas rejas para que nadie entre a la plaza. Ahora ya no es pública. Ya, ahora solo es para la señora. Entonces, un espacio que debería ser para todos. Ahora solo es de la señora y su gente. Entonces, se gastaron otros $500,000 ahí. Y paralelamente a eso, a todos los quiteños y los pichinchanos, dueños de un pequeño vehículo, nos clavaron un impuesto de entre $18 a $22 del impuesto vial. ¿Ya? Entonces, y el argumento fue, no tenemos plata para la vialidad rural. ¿No? Entonces, ahí encuentras tú las incoherencias de una prefecta que lo que pretende es trabajar con sus panas, enraizarse en el poder, ¿no es cierto? Y no trabajar verdaderamente por la gente. Entonces nosotros, ese impuesto lo vamos a derogar en los primeros 30 días de nuestra gestión. Y no porque nos sobre la plata en la prefectura de Pichincha. La plata siempre falta, como en toda casa. Familia promedio ecuatoriana gana $400 entre marido y mujer. Y hacen alcanzar la plata para pagar el arriendo, el agua, la luz, teléfono, internet, la alimentación, el transporte, colegiatura, vestimenta, ¿no es cierto? Lo último que hace un buen padre de familia es irse de farra. Aquí lo que hizo la señora es primero ver a sus panas, irse de farra, pegarse los tragos, y la educación, la alimentación, el arriendo, toda la basura. Esa prefectura está en franca crisis y franco deterioro. Por eso decido meterme ahí en esa prefectura. Bueno, ya le dimos creo que mucho protagonismo a la prefecta. Hay un tema también sobre la mesa que hace meses saltó y sobre todo sobre en redes sociales se hizo viral. El peaje de la carretera Loac-Santo Domingo. Y me digo se hizo viral porque ya, si bien se cobraba a través del fideicomiso que existe de esto del peaje de la carretera estaba desolada. O sea, la carretera estaba ahí... Era la vía de la muerte, creo que le decían. E inclusive tuvieron que hacer una paralización de los camiones, de los pasajeros pesados, para que se haga algo. ¿Qué se va a hacer con ese peaje? Eso es un problema de mala administración y mala modelo de gestión. Cuando tú pretendes concesionar una vía o hacer una alianza público-privada para la construcción de una vía, debes entender que el privado es el que tiene que invertir, ¿no es cierto?, para después tener un retorno. Y eso lo tienen claro los transportistas. Cuando la señora quiso ponerles un peaje adicional a los dos que ya hay en esa vía para cubrir una deuda, ¿no es cierto?, la gente dijo, oigan, pero aquí no hay señalización, no hay iluminación, esto es una vía de riesgos, no han ampliado la vía. Entonces, ¿cómo me quieren poner a mí el peaje primero para yo financiarles el que me arreglen los problemas? Entonces, realmente hay que comenzar por el principio, pues. Entonces, lo que hay que hacer en toda concesión vial, ¿no es cierto?, que yo no la satanizo, ¿no es cierto?, lo que se tiene que hacer primero es que inviertan, que arreglen y después tengan su legítimo derecho a retroalimentarse, a tener sus ingresos, a cubrir la inversión que hicieron a largo plazo. Entonces, primero tienen que, evidentemente, invertir y luego cobrar sus réditos. Aquí estaban haciendo al revés, y por eso es la paralización. Entonces, es una falta de entender un modelo económico, de entender un modelo de construcción de una vía que es utilizado en el mundo entero, que no es un invento de nadie, sino que aquí estuvo muy mal planteado desde algunas malas administraciones y que evidentemente no le han dado una solución. Entonces, querían cubrir una deuda de cerca de $17 millones con el peaje. Primero, paguen todo esto, acabemos el peaje y hagamos una alianza público-privada para construir finalmente bien la vía ampliada, pero principalmente señalizada, Raúl. Porque si tú no señalizas esta vía, sigue constituyéndose en la vía de la muerte. Porque es una vía que por su topografía, por su ubicación, a determinados días, horarios principalmente,
la neblina llega y hace que no se vea nada. Entonces no puedes pasar de 4 carriles a 2 carriles y a 1 carril sin tener una mínima señalización de qué es lo que está pasando. Y por eso es que hay por lo menos 5 accidentes diarios. Y por eso les llaman la vía de la muerte. Y entonces lo primero que hay que hacer es corregir ese tipo de problemas, porque ahí va gente, pues no van carros nomás, ni mercadería nomás. A pesar de que es la vía de mayor transporte, de comercialización a nivel país entero, pero no solamente van vehículos, pues van personas. O sea, ahí fallecen personas cuando hay un accidente. Entonces, primerito hay que entrar a señalizar, ¿no? No solo en campaña, porque ahorita parece que están poniendo alguna cosita para el feriado. Sí, de hecho, sí, vi que estaban arreglando más o menos esa vía. A ver, dejemos a un lado el tema de la prefectura. Y vámonos a no, temas... pero está lindo el tema de la prefectura, está lindo. Pero hablemos de la Calacalí Independencia, hablemos. Claro, sí hay un montón. Es que ahí sí nos vamos a demorar un montón, porque si hablamos solo de la prefectura, toda la tarde. Pero también hay temas porque ayer ahí se cumplió el aniversario de su sentencia. Cuando usted... Aquí sí hay como decir, le puteó, entonces ya... Cuando le puteó a Rafael Correa. No me había dado cuenta, ¿ayer fue? Claro, el 31 de octubre fue cuando se ratificó la sentencia en su contra. A ver, 2 cosas hay que quisiera saber y ahorita que tengo la oportunidad de tener aquí presente. A ver, ¿qué se le pasó por la cabeza cuando le mandó al diablo a Rafael Correa? Bueno, mandado al diablo entre comillas, porque tampoco no es que le haya... Eso te iba a decir. Yo le había dicho cosas peores sobre las cuales no me habían dicho nada. Cuando yo estuve en una radio de la capital, voy a omitir el nombre por obvias razones, me preguntaban sobre la posibilidad del pacto ético que vendían en aquel entonces, ¿no? De prohibir a cualquier funcionario público que tenga plata en paraísos fiscales. Yo dije que estaba muy bien, pero que quien tienen que pregonarlo son los que están proponiendo, porque sacaban plata sin pagar impuestos, ganando juicios, ¿no es cierto?, dudosos, y sacando la plata sin pagar impuestos a Bélgica, cosa que es cierto, ¿no? Y parece que eso evidentemente no le gustó. Y como no le gustó, yo me enteré de esto unos 15 días después cuando volví a la radio por otro tema, por otra entrevista, y el periodista me dijo, oye, vino la fiscalía a pedirme con oficio la grabación de lo que tú dijiste ese día. Y ahí es que me entero y comienzo a indagar, comienzo a ver qué es lo que estaba pasando. Y el día que me convierto en vicealcalde de la capital, me llega la notificación del juicio. Ese día. De suerte que no tuve ni la oportunidad de alegrarme mucho porque ya me llegó la notificación del juicio. Y pues a defenderse, ¿no? A defenderse. Y teniendo la razón de lado, porque evidentemente yo ni le había nombrado en esa locución particular. Y ahí comenzaron una serie de amedrentamientos, sabatinas, ataques, amenazas. Pero tener una sabatina en la época de Rafael Correa creo que era un logro ya. O sea, ya como 3. Una creo que fue por ese tema y otras 2 antes. Y sí. Y me sacaban así en negro, así, él es el malo de la película. Esta clase de opositores tenemos en nuestro país. Así nos decían. Pero fue muy interesante. O sea, la verdad que fue una cosa que tuvo sus cosas positivas y negativas. Las malas el amedrentamiento. Y las cosas positivas, la gente que decía, estás en lo correcto. Defiende tus principios, defiende la libertad de expresión, defiende la libertad de nuestro país, porque no había sido yo el único al que habían tratado de amedrentar con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mucha gente salió a manifestarse, incluso en la audiencia, en la Corte Provincial, cuando ya iban a ratificar y finalmente sentenciar, me movilizamos. Yo no, voluntariamente la gente, que las convocamos, por supuesto. Pero llegaron más de 2,000 personas, medios de comunicación, actores políticos y demás. Una cosa muy bonita, muy linda que te nutre, que es la batería realmente que necesitamos los políticos para poder continuar, ¿no? O sea, usted lo toma eso para allá, inclusive hasta una experiencia para decirle, a ver, mijo, pues, venga, te cuento. Y me sentenciaron. Pues. Sacaron una sabatina, sí, me sentenciaron. Y me sentenciaron, 15 días de prisión, a pedir disculpas públicas y pagar, creo que era $180. Y yo les dije claramente en una rueda de prensa que hice al día siguiente, no voy a pedir disculpas, no voy a pagarle, ya me voy a inventar el cómo les voy a pagar sus $180. Y si es que me tengo que ir preso, pues me iré preso. Finalmente, ¿sabes qué pasó? El juez nunca ordenó que emitan la boleta de captura. Conversado con el juez de mi equipo de abogados, él
directamente dijo, si es que no me ordenan de Carondelet, yo no omito esa boleta de captura. Así funcionaba la justicia en ese entonces. Así funcionaba y todavía quedan rasgos. Dejando de lado ahí un poco el tema de los correístas, ¿tiene usted aspiraciones para después, aparte de la prefectura de Pichincha, quizás así, pues de la alcaldía o quizás, no sé, la presidencia? Mira, quienes nos hemos adentrado en este mundo de la política por vocación, te cuento algo antes para poder contestarte esto. Yo empiezo a estudiar Derecho porque me gustaba ayudar a la gente. Y en la época de la universidad, en el 2008, tuve la oportunidad de ser el presidente de la Universidad Internacional del Ecuador, cuando yo estaba estudiando ahí. Y ahí me doy cuenta que verdaderamente la vía para poder ayudar a la gente no era el derecho, sino era la política. ¿No? Y ahí aprendí muchísimas cosas de gestión y demás, pero ese es mi primer paso en esta carrera de decisiones, en esta continua toma de decisiones para terminar donde estoy. Pero es que también depende mucho, por ejemplo, está muy bien, usted quiere llegar a otras esferas, a otro panorama para seguir de cierta manera ayudando a la gente que lo necesita. Sí, pero también tenemos, por ejemplo, retomando el ejemplo del principio, tenemos, por ejemplo, un presidente que la asamblea está en contra. Entonces el presidente manda algo, la asamblea lo niega. Entonces está en ese juego ahí. ¿En la prefectura no tendría algo parecido? Hay un consejo provincial. Ese consejo provincial está conformado por los 8 alcaldes y delegados de las juntas parroquiales. Entonces, yo creo que todas las instituciones requieren un liderazgo fuerte que articule con todos para poder todos remar hacia el mismo lado. Lo que pasa actualmente en la prefectura es lo contrario. Solo quieren trabajar con sus panas. Solo trabajan con los gas parroquiales que quiere que ellas se relijan, porque son de su partido político o les va a llevar a su partido político en las siguientes elecciones. Y así amalgamar más poder, aglutinar más poder. Entonces, eso está mal, porque finalmente tú tienes que trabajar con todos. Por eso es que la provincia de Pichincha está tan venido a menos durante tantos años, porque aquí no existe un proyecto de provincia. Aquí lo que existe es un proyecto político dirigido desde la prefectura de Pichincha. Y por eso están con terror de perder esa prefectura. Porque ven que se les acaba el chanchito, ¿no? Se les acaba su mina de oro y entonces están con terror de perder la prefectura de Pichincha, porque finalmente desde ahí han articulado muchísimas cosas, pero más allá de seguir echándole el lodo a la señora, que de lo mal que ha hecho, hay que corregir y hacer las cosas bien. La prefectura tiene un potencial gigantesco para hacer de todos los 8 cantones una sola provincia potente, sólida, fuerte, que trabaje, por ejemplo, en temas de seguridad. Viendo cómo lo que ha pasado estos últimos días en términos de seguridad en Esmeraldas, en Guayaquil, nos tiene aterrados a todos los ecuatorianos y Dios no quiera que ese tipo de delincuencia organizada venga a la provincia de Pichincha y a la ciudad de Quito. Pero para que aquello no suceda, hay que cerrar el puño y enfrentar a la delincuencia y estas bandas organizadas entre todos. Y para que eso pase, se necesita acabar con la politiquería. Y lo que hace la actual prefecta es politiquería. Yo no trabajo con el gobierno nacional porque es de otra tendencia. Y entonces echémosle tierra y echémosle la culpa. Y entonces que siga existiendo delincuencia. La prefectura de Pichincha ahorita invierte 0 en seguridad. Pero es que el tema de seguridad, según el COTAD y la Constitución, depende mucho de lo que es, primero, el Poder Ejecutivo. Y segundo, del tema de la coordinación que tiene con los diferentes GATS. ¿Dónde entra ahí la prefectura? Puedes coordinar y puedes invertir. El trabajo mancomunado existe. De hecho, hasta instructivos de cómo liberar planes de seguridad en los gobiernos anteriores ha existido y en este también. Es de voluntad política. Cuando uno quiere, uno puede. Y si te dicen, no es de tu competencia, pero sí es de mi incumbencia, pues. Porque finalmente, si es que ganas la prefectura o ganas la alcaldía, ¿no es cierto? Tienes que tratar de solucionar los problemas que le aquejan a la gente. Y si es seguridad, pues entonces vamos viendo qué hacemos para invertir en seguridad. Trabajemos en espacios públicos decentes, parques bien iluminados. ¿Eso es seguridad? Claro que es seguridad. Inversión en cámaras, en alarmas comunitarias, pero por supuesto que es seguridad. En alarmas de vigilancia, por supuesto que es seguridad. En tecnología que aporte en seguridad, claro que hay que invertir, ¿no?
hay un sistema que lo vamos a implementar, ¿no es cierto?, que va a permitir, por ejemplo, controlar a cualquier vehículo que haya sido robado para que no pueda salir por fuera de la provincia de Pichincha, porque se puede instalar cámaras de seguridad de alta calidad, de alta definición, 4K, que identifican cualquier tipo de placas, ¿no es cierto?, y sabe a ciencia cierta qué vehículo pasó, a qué hora y por dónde. Y entonces así puedes controlar un poquito de más y así le ayudamos a la policía y así coordinamos todos sobre toda la problemática de inseguridad que existe y coordinando con los barrios. Los barrios organizados son los que menos delincuencia tienen, los que más se autodefienden. Hay modelos hasta de gestión sobre polideportivos o manejo de parques en términos de seguridad, en donde los vecinos saben que pueden dejar a sus guaguas hasta altas horas de la noche con la tranquilidad de que sus guaguas no van a ser asaltados. Claro, porque ahorita el tema están controlados esos parques. Claro, porque ahorita, por ejemplo, el tema de los barrios se ha visto frecuente. Yo, por ejemplo, de lo que voy por Quito, el ladrón cogido, ladrón quemado. Entonces, porque la falta de una articulación de seguridad, correcto, tanto de ámbito del Ejecutivo hasta desde el, como usted dice, y ahorita me entero del tema de la prefectura y también el tema de los GAD, les hace que la gente propia de los barrios se organicen, o sea, correcto, tengan su propia organización. Pero si aquí en Quito logramos, por ejemplo, hacer una ordenanza para, dentro de las competencias de la ciudad, poder controlar los espacios públicos para que la gente no pueda andar con arma blanca. Porque la mayor cantidad de delitos que se dan en la ciudad de Quito es portando arma blanca. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo ha ido con eso? Porque eso sí lo vi. De hecho, sacamos aquí en Ecuador Play la cuña. Aquí lo vieron en Ecuador Play. Pero, ¿cómo ha ido con eso? Porque al final los índices de delincuencia siguen subiendo. Entiendo que sí han habido operativos importantes de control y ya han funcionado porque ha habido decomisos y sanciones, pero evidentemente se requiere un liderazgo fuerte y sólido para ejecutar las ordenanzas que existen. Y de hecho, la prefectura puede emitir ordenanzas provinciales, porque los que votan son los 8 alcaldes. Y entonces, si es que finalmente existe liderazgo en la provincia y queremos articular problemas que a todos nos aquejan como la seguridad, podemos establecer ordenanzas provinciales que incluyan a los 8 cantones y que nos marquen en una sola política a todos juntos. Entonces, sí se pueden hacer cosas cuando existe la voluntad de trabajar por la gente y no por sus panas. Y ya para ir finalizando la entrevista, para no quitarle tanto tiempo tampoco. A ver, aquí va una pregunta ya seria. Recién le pidió matrimonio a su novia. Ya. Y aquí ya sacamos para que no diga que nos sacamos por Ecuador Play también. ¿Sí sacaron? Bueno. No. Lo tomó eso desde 2 ámbitos. Uno, desde el ámbito personal o desde el ámbito político. Porque al final he visto que eso, por ejemplo, en Twitter eso reventó. Entonces, ahí sí explíqueme. ¿Desde el ámbito personal o desde el ámbito político? Totalmente desde el ámbito personal. Tenemos una hermosísima relación con Dani, que de hecho está aquí. Le mando un beso. Desde que nos amarramos, por ponerle en términos coloquiales, no nos separamos ni un solo día. Está de mañana, tarde y noche junto a mí. Me le encanta lo que hago, me apoya, me corrige tweets. No, fuera de bromas. Me ayuda muchísimo en lo que hago. Somos inseparables. Entonces, simplemente tomé la decisión y dije, más allá de lo político, que aquí seguramente irán a criticar, a hablar, esta es una decisión de índole personal y punto, ¿no? Listo. Estas fueron las declaraciones de Eduardo del Pozo sobre el tema de prefectura. Hablamos de todo, de hecho, prefectura, hasta con su prometida. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, por venir. Era un pendiente que tenía, ¿no? El tratar de aterrizar ya una familia. Ah, ya. No, es la verdad. Y lo digo aquí con la Dani viviéndome. Porque le dediqué mucho tiempo también a la concejalía, a esta labor, y no te digo que obviamente lo hice con mucha pasión, pero me faltaba esa patita para que la mesa quede en firme. Y por eso también la decisión de hacerlo en estos instantes, ¿no? Sí, porque ahorita, de lo que vi también comentarios en Twitter, por eso fue mi pregunta, porque al final también uno entra, y claro, Twitter es ahorita, o sea, un coladero de todo, o sea, encuentra ahí de todo, pero igual gente que sale, no, es que como ahorita ya salió como prefecto, como candidato a prefecto, ya está haciendo farándula y todo ese tipo de cosas. Entonces, me alegro, felicidades también. Y
para ir a finalizar, muchas gracias, Eduardo, por venir a la humilde oficina de Ecuador Play. Por el momento espero que ya en una próxima ocasión nos veamos ya cómo vayan las cosas, ya dependiendo de lo que quiera Dios también. Quizás en la prefectura, y ahí ya ojalá no nos cierren las puertas, porque también así como sacamos noticias, también lo podemos criticar con una crítica constructiva. Y mira, yo soy fiel defensor de la libertad de expresión y creo que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la democracia de un país. Y los medios de comunicación tienen que ser los ojos y la lupa a los funcionarios públicos. Y los que nos metemos en esto de la política tenemos que entender que tenemos una lupa gigantesca ciudadana encima. Oiga, Santiago Guarderas. Santiago Guarderas a mí me bloqueó. No de pasar por aquí. Yo no te desbloqueo. Y cuando quieras, encantado, porque creo que una de las primeras cosas que vamos a llegar a hacer a esta alcaldía, a esta prefectura, es incluir una política de gobierno abierto. Tú ahorita te intentas meter, les pongo el reto a la gente, intenten meterse en la página de Hidroequinoccio, que es como la ejecutara de todo lo que quiera hacer la señora en la empresa. No encuentras. Está bajada la página, no hay los presupuestos, no se sabe, es un ocultismo total, porque claro, tiene un montón de contratos otorgados y caídos gigantescos de más de $200 millones y no hay esa información. Se te abrió, ¿no? No sé si ya se te abrió. Bueno, pero ahí no hay nada de información. Nada de información. Y es la que maneja todos los grandes proyectos de la prefectura. Y no hay nada de información, ¿no? Entonces se necesitan políticas de gobierno abierto para saber, hasta para buscar, y a ciencia cierta, saber cuáles son las normativas que nos rigen en la provincia. Pero ni eso está colgado. Entonces tiene que haber total transparencia en la gestión. Y parte por enseñar a la gente qué es, cómo se toman las decisiones, qué es lo que se ha hecho, cómo está funcionando. Eso genera más crítica, ¿no? Eso genera más crítica. En el municipio de Quito te metes y hay una página de gobierno abierto, sabes a qué sesiones va, qué han dicho, qué no han dicho, qué pasa. Genera más crítica y está muy bien, porque de esas críticas se tiene que retroalimentar quien está a la cabeza de las instituciones para poder ir corrigiendo lo que pasa. Sí, pero el problema con el político es que ya entra, por ejemplo, en el caso mío, digamos, ¿ya? Con Santiago Guarderas, a mí me tiene bloqueado y yo dudo mucho de que esté aquí sentado Santiago Guarderas. Le hago una invitación, por si acaso, para que venga y nos hable, por ejemplo, del caos que está viviendo ahorita Quito. O sea, ahorita es un caos terrible. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por... Queda pendiente una segunda. Quedaron muchísimos temas en el tintero, así que encantado lo podríamos repetir. Para ver temas de más de la perfecta Pavón. No, de las propuestas. Finalmente hablamos básicamente de dos cosas aquí en esta entrevista, así que nos queda todo nuestro plan de trabajo. Hablamos de quitar el impuesto y de vialidad y finalmente el tema de seguridad, pero nos falta muchísimo más. Claro, es que a la final, por ejemplo, todo. El tema de qué es lo que le interesa, por ejemplo, otra vez retomando el ejemplo de la señora de la tienda. ¿Qué es lo que le interesa a la señora de la tienda? ¿Cuánto pagan impuestos? ¿Cuánto se demora en venir a la tienda para abrir? Y el tema de seguridad, que son importantes también. A lo mejor le interesa que sus productos lleguen más baratos a su puerta, a su tienda. A ver, ya, tomémonos un poquito más de tiempo para hablar de eso. Entonces, ya. Ese chiquito nada más, ya que estás frente a tu tablet y que ya. Bueno, mira lo que se puede hacer a través de la tecnología. Todos tenemos Facebook, todos tenemos el marketplace, sabemos lo que es y no es un tema de desarrollar tan complejo. ¿Cuál es la idea? Coger a la gente que está en el campo, que se dedica a la agricultura, cuyo problema es de intermediación, porque no tienen a quién vender, terminan vendiendo al primer señor que viene y le ofrezca comprar por barato que sea. Le terminan vendiendo súper barato porque la otra opción es botar a la basura o hacer reciclaje o volverla a enterrar, ¿no? Entonces, la idea será generar a través de un aplicativo móvil, a través de un marketplace que funcionará en la página web de la prefectura, conectar el campo con las tiendas de barrio, ¿no? Así de sencillo y de simple. Con lo cual disminuyes, no creo que la palabra acabar sea lo adecuado, sería populista, ¿no? Disminuyes la intermediación comercial, termina beneficiándose, ganando un poco más el productor, ¿no es cierto? Y llega mucho más barato a las tiendas y por tanto al consumidor. Pero ahí, ¿qué pasa con intermediarios? Por ahí pasan por 3 o 4 o hasta a veces hasta 5 intermediarios para que llegue a la mesa de cada uno de ustedes. Sí, a eso iba, pero entonces ahí, ¿qué pasa con el intermediario? El intermediario, o probablemente sea, se queda sin trabajo.
Pero finalmente el campo, nosotros sí vamos a regresar a ver al campo. Porque la competencia, una de las competencias primordiales es la productividad. Y si es que hablamos como tanto hablamos, por ejemplo, de los paros que pasamos en octubre del 19 y en junio de este año, pasa también por la brecha de resentimiento y la brecha de pobreza que existe entre el campo y la ruralidad. Pero entonces ahí, hablando del tema de la desatención, ¿de quién? Todo el mundo dice el gobierno nacional. En parte, por supuesto que sí. Pero quien atiende las zonas rurales principalmente es la prefectura de Pichincha. Las prefecturas, en este caso la Pichincha. ¿Cómo se va a hacer entonces? Ahí hay un hueco gigantesco, ¿te das cuenta? Sí, por el tema de... Usted dice que se va a hacer una aplicación móvil, ¿ya? Me parece perfecto. Que será una partecita de la solución, porque esto estoy dando la puntilla de lo claro, porque también viene el tema de internet, de interconectividad que tiene, por ejemplo, en el tema del campo. Se va a... y de organización barrial y de organización social, que la haremos con los 53 GATS parroquiales que existen. Porque por eso tiene que haber un prefecto con liderazgo, para coger y con los 53 GATS aterrizar y ayudar a esa gente, para ayudarles desde tomar unas chéveres fotos, generar conexión, catalogar sus productos, tiempos de producción y demás. Hay que organizar. No es un tema de generar una aplicación y ya está. No, es mucho más complejo. Pero el plan existe y lo vamos a hacer, porque no es imposible. No es imposible. Y lo vamos a hacer de la mano de inversión privada, de la mano de la ayuda de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, tenemos desarrollado un plan que, si quieren, podríamos pasarnos una media hora hablando de eso. Y con todo gusto, porque tenemos el plan, ¿no? Y sabemos cómo hacerlo. Y aquí, modestia aparte, la experiencia que nos ha permitido tener 8 años como concejal, que por ahí dirán, bueno, pero es que mucho. Sí, pero es que justamente esa experiencia es la que de cosas buenas y de cosas negativas que no hay que replicar, es lo que ahora te da la posibilidad de llegar con la experiencia suficiente para no perder el tiempo y hacer que las cosas que uno plantee funcionen y se hagan bien. Entonces, ¿cuáles serían los pilares de su propuesta para la prefectura de Pichincha? Desarrollo productivo, generación de empleo, por supuesto que viene de la mano, turismo, que genera también, por supuesto, empleo. Seguridad, porque vamos a invertir en seguridad. En vialidad, también vamos a invertir en vialidad. Y en generación de identidad de la provincia de Pichincha. ¿Cómo? A ver, esa última parte me interesa mucho. ¿Cómo va a generar identidad para la provincia? Tú te sientes quiteño, ¿no es cierto? Sí, quiteño, sí. Yo también. Pero pichinchano, como que me falta. Me diste diciendo lo que te iba a decir. Pichinchano, como que te cuesta, ¿no? Pichinchano. No, es porque nos falta identidad, porque nos falta apropiarnos de lo que es ser de Pichincha. Porque tú te vas de paseo a Cayambe como si te fueras a la Imbabura. Sí. ¿No es cierto? Sí. O te vas de viaje a comer el hornadito en San Colquí, como si te fueras de paseo y de viaje lejano. Es la misma provincia, es lo mismo. Somos nosotros mismos. Pero tú cuando te vas a un turista a enseñarle centro histórico, enseñas con orgullo, ¿no? Esto es nuestro, esto es mi centro histórico. Entonces, ahí hay que trabajar muchísimo en la generación de identidad. Y ahí le vamos a dar un giro importantísimo a ese mal medio de comunicación que hoy tiene la prefectura, que se dedica a hacer politiquería, y vamos a hacer que se dé un giro total hacia el turismo, hacia la generación de una identidad en Pichincha, que es apropiación de lo que ya tenemos, ¿no? Porque solamente hay que contar lo que ya tenemos y darle una connotación de apropiación, ¿no es cierto? Y trabajar para fortalecer lo que todos somos. Pero, a ver, en ese tema de la comunicación es súper importante porque dice que quiere hacer un tema de identidad. Hagamos un corte ahí. ¿No quiere más agüita? No, está bien. Sí, ya, sí, sigamos. Entonces, el tema de la identidad, retomando el tema de la identidad, el tema de cómo usted va a comunicar esto, porque... O sea, es fácil decir, ya, vamos a hacer, por ejemplo, centros culturales o inclusive la típica, coger y mandar a todos los murales de estar poniendo yo soy Pichincha, digamos. Ahorita me invento ya, el lema, ya, yo soy Pichincha, alguna cosa así. ¿Cómo va a ser el tema de la comunicación? 1, para el tema de la identidad. Y 2, el tema que usted acaba de topar también es súper importante. ¿Qué va a hacer con Radio Pichincha? Radio Pichincha se va a mantener, sí, pero evidentemente tendrá un giro total en su parrilla y en su forma de comunicar y el target de cómo y qué va a comunicar. O sea, ahí va, chao Orlando Pérez. Chao Orlando Pérez, pero primerito, Orlando Pérez, que se vaya nomás a México. O a donde quiera. No tengo ninguna alusión personal contra él, pero evidentemente
Simplemente claro, hay que darle una nueva dirección, una nueva visión que vamos a tener, porque vamos a enfocarnos en el turismo, en vender lo que es la provincia de Pichincha en términos de productividad, en términos turísticos, para que los que habitamos en esta hermosísima provincia nos quedemos en los feriados de aquí. Se avecina un feriado, ¿por qué no aprovechar lo que pasa en nuestra provincia? Los grandes atractivos turísticos que existen y que están, generar una agenda turística que se promocione al mundo entero, generar identidad desde lo pequeño, desde lo ancestral, desde comunicar. Mucha gente ni siquiera ha visto la bandera ni conoce el escudo de lo que es la provincia de Pichincha, ¿no? Y el escudo de la provincia de Pichincha tiene 2 montañas que son exactamente un punto en San Antonio de Pichincha, en Rumicucho, ¿ya? Es tomada esa foto o representado el 23 de octubre, ¿no es cierto?, cuando comienza el solsticio de equinoccio. ¿Ya? Desde ese punto, desde ahí está representado nuestro escudo, porque desde ahí comienza la siembra en la antigüedad, ¿no? Y desde ese punto se avisoraba todas las posibles invasiones que venían desde distintas partes del país a quienes ancestralmente vivían en esta zona, que eran los quitucaras. Entonces, hay que generar identidad, hay que contar nuestra historia, hay que que la gente entienda cuál toda la historia que hemos atravesado para llegar a este punto. Pero eso viene desde uno mismo, por ejemplo. Ya, hagamos una pequeña prueba ya, su equipo ya. A ver, a su prometida ya. ¿Cuáles son los colores del... Quiero hacer referencia a algo que me llamó la atención en el mural. 1.4 millones en un año para Radio Pichincha. Me llamó la atención. Qué bestia, mira, exactamente. No, y es en un año para Radio Pichincha, ¿sabes cuánto está invirtiendo ahorita? $900,000 este instante en comunicación. ¿Y qué es lo que hace? Es politiquería. Entonces, lo que hay que darle es un giro a eso que no funciona y que funcione, pues, ¿no? Esperamos porque, bueno, ahí sí no me meto también con ciertos medios. Pero tomando la prueba, a ver, antes de que pase, ¿cuáles son los colores de la bandera de Pichincha? Facilito. Amarillo y rojo. Ah, facilito. Así, muy fácil. Facilito. No tomado la prueba. Está bien. Ya, a ver usted ya, que usted es a la final el candidato. ¿Cuántos GATS tiene dentro de la conformación de la provincia de Pichincha? 8 cantones y 53 GATS parroquiales. Viene estudiando usted. Y 194 comunas. Ya. Es que con todos hay que coordinar, pues. En Quito hay 33 parroquias rurales y 35 urbanas. Perdón, 32 urbanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente uno tiene que coordinar con las autoridades que también existen, que tienen sus funciones y que tienen que hacer. Con los GATS parroquiales, aquí en Quito articulamos una de las últimas gestiones que pudimos hacer como concejales, es otorgarles $10 millones para trabajar en convenios de concurrencia en donde la prefectura de Pichincha tenía con competencia y no hizo nada, en realidad. Y pudimos invertir solamente hay $10 millones que significaron 120 kilómetros de vías asfaltadas en un año, ¿no? Entonces, cuando existe la voluntad, la capacidad, el liderazgo y las ganas principalmente de hacerlo, las cosas funcionan. Hay un tema que también topó, que es la generación de empleo. Eso, como le dije aquí, dentro del marco del respeto, todo político dice eso. O sea, todo político va a decir que no, vamos a crear tanto... Sin meter mucha labia. Ajá, eso iba. Quitándose ahorita ya... si bien usted ha sido político desde muy joven, tratando de quitarse la máscara de político. ¿Cómo va a generar empleo? Y no me diga, es que vamos a generar 5,000 empleos diarios. Eso es falso. Políticas públicas que ayuden al sector privado a generar empleo. Y te voy a aterrizar más allá de eso en algo real. ¿Dónde queda Pedro Moncayo? Tabacundo, aquí en Pichincha, donde se produce la mejor rosa del mundo. Coincidencialmente, en esta zona que ha aumentado la cantidad de productores de rosa, antes eran solo los empresarios mal vistos porque el empresario muy malo, ¿no es cierto? Ahora se generan fincas productoras de media hectárea, de hectárea y media, de 1 hectarita, ¿no? Y funcionan muy bien y están exportando las rosas al mundo entero. Y es el cantón que menos desempleo tiene en el Ecuador, porque se han focalizado en un producto. Pichincha tiene muchísimos microclimas y tiene muchísimos productos que tienen el potencial de ser exportados al mundo entero. En el noroccidente de Pichincha tiene la pitahaya. Tenemos el aguacate en el sector de
¿cómo se llama? De Guayabamba, ¿no? Sin soplales. Y ahí hay que sembrar un aguacate en particular, que es el que el mundo entero quiere. El aguacate Hass es de esta variedad. Si te vas para Rumiñahui y para Mejía, están sembrando con mucho potencial y ya se está exportando la uvilla. También el brócoli. Pero lo mismo con el arándano. El enfoque de crear empleo sería... Hay que regresar a ver al agricultura. campo, correcto. Exacto. Hay que regresar a ver al campo y ayudar, ¿no es cierto?, para que el campo se convierta, los campesinos se conviertan en empresarios y microempresarios y finalmente en exportadores. Y ayudarles en síntesis, para no hacer esto una tesis, ayudarles en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización. Entonces vamos dirigidos al campo para crear... Vamos a dirigirnos al campo para generar política pública de generación de empleo. Listo. Y el última, bueno, ya no sé si tiene más propuestas. No, pues podríamos hablar largo, pero bueno, lo que tú quieras. Lo que me quedó un ya poco... Ya no quieres tenerme una segunda vez, es lo que pasa. No, sí podemos tener una segunda, tercera también y seguir este tema porque... El tema de la prefectura hay mucho hilo que cortar. Todo el tema. Pero finalmente, más allá de todo lo que estamos conversando y lo mucho que podemos conversar, porque podríamos seguir hablando de las vías de desarrollo, ¿no es cierto? De la Cali Independencia, de las vías, de cómo interconectar, de conectividad y demás. La prefectura de Pichincha tiene un potencial gigantesco, porque hemos hablado ahorita de 2, 3 cositas, pero tiene un potencial gigantesco de por dónde hacer que esta provincia genere identidad, genere productividad, genere turismo, se convierte en la principal provincia a nivel nacional en términos de productividad, de desarrollo, de generación de contenidos, de muchísimas cosas. Y por eso es que finalmente la prefectura de Pichincha, que hoy a cualquier persona que tú le preguntas en la calle, ¿qué hace la prefectura? No sabe, porque ni siquiera ve obra. Y porque lo poco que ve, un mural está manchado. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y en términos futbolísticos, ahora que estamos entrando al Mundial, equipo que funciona se mantiene, equipo que no funciona se cambia para el siguiente partido. Y es así de sencillo y de simple. Este equipo no ha funcionado y este equipo tiene que irse a la banca y tiene que venir alguien fresco, joven, con experiencia, que tenga las ganas de hacer de esta provincia que salga adelante. Hay el tema de turismo, que ese sí interesa bastante. ¿Ya? ¿Cómo va a hacer que el extranjero venga acá con los altos índices de inseguridad que ahorita está viviendo el Ecuador? No me diga voy a hacer otro mural, porque esa fue la excusa de Pavón. El mural que acabe la inseguridad. Sí. No, para atraer al turismo. ¿Cuál sería su pilar para el tema del turismo? Primero te decía que hay que invertir en seguridad, que ahora no se invierte un solo centavo. Ahí hay que poner esfuerzos, trabajar conjuntamente, armar un plan de seguridad integral en toda la provincia, que integre las zonas rojas, que integre a los GATS, a las acciones que tienen que implementar los GATS desde sus competencias, tanto los cantonales como los parroquiales, dentro de este plan, para hacer que las cosas funcionen y disminuir desde muchas aristas, porque esto tiene que ser un tema totalmente integral, disminuir la inseguridad que existe, ¿no? La seguridad no solamente se combate con más municiones, más policías, sino que se convierte con soluciones integrales, más espacio público, más inversión pública, generación de empleo, con trabajo social, con generación de espacios para los jóvenes, con políticas públicas para que los jóvenes salgan los niños salgan de la desnutrición crónica infantil, donde las mujeres tengan que trabajar. Ahí tenemos un lindo plan del que podemos hablar también, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema integral. Finalmente, invirtiendo en seguridad, arreglas las cosas y hay que generar una agenda turística en la provincia de Pichincha, ¿ya? El turista del exterior viene al Ecuador, viene a Quito, se queda 1.3 días y después se va a Galápagos. O de hecho, algunas partes del país. No solamente el tema del extranjero, sino también el propio quiteño. Por ejemplo, se viene feriado y ¿qué es lo primero que piensa el quiteño? Ajá, a Salinas, a, no sé, Tonsupa, a Guayaquil. Donde de paso les vamos a mejorar las vías, ¿no? Exacto. Pero a lo que iba es que no solamente es del extranjero, sino también es desde el propio ciudadano pichinchano en este caso. Porque al final, como le digo, o sea, viene este feriado de Día de Difuntos. Y lo primero que están pensando es ya irse a otros lados. O sea, ¿cómo mantiene
esa gente aquí? No digo encerrarles, sino más bien cómo mantendría esa gente. No, con una agenda de turismo focalizada. Es decir, mira, podríamos hablar desde el turismo comunitario, que es el fin de las cosas, pero primero hay que generar una agenda turística, que la gente sepa qué ofertas culturales, qué ofertas gastronómicas, qué ofertas naturales existen en la provincia de Pichincha como para poder ir y hacer. Lo primero que haces tú cuando viene el feriado es, o sea, no se te ocurre meterte en la página de la prefectura de Pichincha a ver qué puedes hacer en el feriado, porque no existe ningún contenido, ¿no es cierto? Pero si es que evidentemente comienzas a comunicar todo lo que tienes en el noroccidente de Pichincha, como el Chocó andino, cascadas, naturaleza, flora, fauna, ¿no es cierto? Las 53 parroquias rurales de toda la provincia de Pichincha que tienen maravillas espectaculares en esas parroquias, todas tienen un atractivo turístico al cual visitar, pues se te acaban los fines de semana en el año para salir de Pichincha, ¿no? Así de sencillo y de simple, teniendo una agenda en donde evidentemente tú digas, esto podemos hacer. Y finalmente parte de todo este trabajo turístico que hay que generar es el turismo comunitario, que significa que finalmente si tú te vas al Cayambe, quienes sean los que organicen y te hospeden y te alimenten y tengan tus menús y sean tus guías turísticos son los habitantes de esa zona, ¿no? Que ese es finalmente el leitmotiv del turismo. Que esas comunidades que están en el filo del Cayambe o cuando te vas a las cascadas en Rumiñahui sean los que aprovechen y tengan los réditos económicos de la naturaleza que finalmente está a su alrededor y que están trayendo ahora turistas nacionales e internacionales para que vayan y gasten unos dolaritos ahí, que ellos sean los que se retroalimenten y ganen de eso. Eso es finalmente el objetivo final del turismo, ¿no? ¿Y cómo sería la dinámica? A ver, Yunda está entre los primeros en temas de encuestas, ¿ya? Y de hecho, hace ya casi un año, usted mismo le dijo que iba a apoyar la gestión de Santiago Guarderas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No pongo palabras en su boca, pero pues eso da interpretación de que estaba en contra de Yunda, ¿ya? Yo voté para la salida de Yunda, entre paréntesis, ¿no? Para que se vaya, claro. Ya, pero en un caso de eso no significa que esté a favor de nadie, no, que estaba en contra de un alcalde que a todas luces era corrupto. Pero ¿y cómo se le va a hacer la dinámica ahí? Entonces, en un caso, digamos, gana Yunda la alcaldía y usted la prefectura, ¿cómo se va a hacer la dinámica de trabajo ahí? Madurez política, si es que llegase a ganar, dudo que gane, pero realmente con madurez política, con quienes ganen, pues pueden caerte bien o no caerte bien, el fin final, valga la redundancia, de la política es servir al ciudadano, de llegar a la prefectura, es servir a la provincia, de hacer que las cosas funcionen y caminen. Y si es que él tiene que ser parte de mi consejo provincial, pues evidentemente será bienvenido con sus ideas, si es que las tiene, pues las recibiremos, acotaremos, las trataremos y ver cómo las impulsamos de manera conjunta, porque finalmente hay cosas que se tienen que articular para el funcionamiento de la provincia en general, más aún con Quito, que es el 88% de la provincia. Entonces ahí hay lindos proyectos que hoy están botados a la basura por tratar de hacerse negociados, como por ejemplo hay un proyecto que viene vial, que viene desde el Trébol, que pasa que va en túnel, ¿no es cierto?, cruzando todo el Monjas y termina en el Arbolito. ¿Ya? Un proyecto espectacular, pero se le entregaron a dedo a una empresa que tuvo vinculaciones con el exalcalde, ¿no es cierto?, y que tuvo unos problemas gigantescos y que están siendo investigados por Contraloría, por Fiscalías y demás instituciones, ¿no es cierto? Pero finalmente le han entregado a esta empresa de dudosa proceder. ¿Y sabes cuánto ha avanzado ese contrato? ¿Cuánto han movilizado en presupuestos, en tierras, en adoquines o centímetros de construcción? 0. 2 años desde firmado el contrato y no hay nada. Y ahora dicen por ahí que quieren relanzar el proyecto en Camaña. Cuando lo que hay que hacer es rediseñar un poquito para que ese proyecto tenga incluido un carril exclusivo para que los buses que vienen de todo el Valle de los Chillos, desde Mejía, Rumiñahui, todo el Valle de los Chillos, ¿no es cierto?, lleguen en transporte público, disminuyendo el caos vehicular un poco, ¿no es cierto?, y llegando a articularse y a unirse con el metro de Quito, porque tiene una estación muy cercana en el Arbolito. Entonces, ¿ves cómo es necesaria finalmente esta articulación? Tiene que haber esta coordinación, tiene que haber una planificación de toda la provincia. No puede ser solamente un tema aislado, usted prefecto, yo alcalde y matémonos. No. Porque de hecho eso es lo que está pasando ahorita. O sea, acá tenemos a Guarderas
Yo sí le digo abiertamente, a un alcalde, entre comillas, que a la final no sé qué está haciendo. Y ya por otro lado tenemos a la prefecta que también, otra, no sabemos qué está haciendo. No hay una coordinación ahí. Bueno, ahora sí, final sí. Estas fueron las declaraciones de Eduardo del Pozo. Si bien, como usted bien dice, hay muchísimas cosas de que hablar. Casi ya se nos va una hora. Tenemos muchas cosas de que hablar, tenemos todavía muchos temas. Hay también parte de su proyecto también. Sí sería bueno que lo presente, sobre todo a la ciudadanía. Pero, como le dije, podemos hacer una segunda ocasión. Vale. Para poder cerrar o concluir ciertos temas que quedaron ahí abiertos. Muchísimas gracias a todos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Ecuador Play, en TikTok, en Instagram, Facebook, Telegram, red social que se cree, red social que vamos a estar ahí mostrándoles las noticias. Muchísimas gracias, Eduardo, por venir. A ti, Raúl, y finalmente muchísimas gracias a toda la audiencia y felicitarlos nuevamente por aperturar, reinaugurar este espacio, y qué gusto haber sido el personaje con el que lo hacen. Muchísimas gracias, igual. Gracias por todo lo que nos has dicho y nos veremos en una próxima ocasión. Listo, ve con con las justas.